Buenas, buenas. Bienvenidos al capítulo 2 de este libro A Philosophy of Software Design. Hoy vamos a estar hablando de la naturaleza de la complejidad. Estuvimos hablando hasta ahora, en el primer episodio, de la complejidad en sí y de cuáles eran los principales dos factores que teníamos que tener en cuenta, que eran en definitiva las dependencias, la oscuridad. La idea es que ahora nos metamos un poco más con cada una de las tres efectos que vimos en el capítulo anterior y con las dos causas principales, eh, viendo ejemplos y ahondando un poquito más de lo que habíamos visto en el otro capítulo. No es que tu sistema sea grande, es que es difícil de cambiar. Si recordamos un poco la esencia, digamos, del primer episodio, entenderíamos que lo que quiere decir esta parte, en definitiva, es que nos puede tocar que un sistema sea grande en sí, con muchas funcionalidades o features, donde uno puede decir, bueno, tengo como 200 funcionalidades. Entonces, ¿esto hace que el sistema sea difícil? No, si está bien diseñado, bien hecho y bien cuidado, es probable que este sistema quizás sea fácil de cambiar a pesar de que tenga muchas funcionalidades. ¿Y a quién no le ha tocado que a lo mejor una clase, un script o algo que puede tener 100, 200 líneas, 300 o podría ser de 50, o sea, pero nos ha pasado que decir esto que comparativamente a un sistema ya funcionando es algo chico, no lo logramos entender, digamos. Decimos, no, esto es súper complejo, no sé por dónde tomarlo, no entiendo las variables, no entiendo la separación de la lógica, qué hace una o tal cosa. Vamos a ir viendo ejemplos, digamos, de estos sentimientos que uno tiene encontrado y que normalmente, si bien son una sensación, es una sensación basada en experiencia y decir, no, esto es verdaderamente complejo. O sea, no se entiende la intención cuando se hizo y no se entiende el contenido que tiene. Y lo tengo que leer muchas veces, desglosarlo, tratar de ir cambiando nombres y demás. La definición que importa es la que veníamos hablando desde el primer capítulo, que es complejidad es todo lo que en la estructura del sistema hace que sea difícil de entender y modificar. No tanto el tamaño como vimos anteriormente o lo que nos parezca, digamos, que sea difícil, sino cuando ya sabemos que nos sentamos sobre un código y es difícil de entender o modificar, sabemos que ya estamos en este problema de inherentemente tenemos una complejidad, sea del nivel que sea. Y esto no es una métrica abstracta, eh, que quizás a veces sí, pero normalmente no. Eh, Tenemos herramientas estáticas como SonarQube, que a veces tiran métricas o números, entre otras, pero no es eso, ni siquiera es un juicio estético, es decir, esto no me gusta, este patrón yo lo hubiera usado otro diferente, porque eso no es algo muy objetivo, sino que es algo más quizás operacional, y operacional en el sentido de estoy operando con el código, lo utilizo, me siento y no logro entender algo a lo mejor que debería ser simple, un cambio de media hora, y estoy 3 horas para leerlo, tratarlo de desmenuzar, entender cómo funciona. Tenemos como, de alguna manera, lo que llamamos antes una carga cognitiva alta. ¿Qué quiere decir esto? Si un dev se sienta y le cuesta entender o cambiar algo con confianza, inherentemente hay complejidad, más allá del seniority que tenga. Uno sabe que por más años de experiencia que tenga, a veces nos sentamos en una parte del código, aunque sean 15 líneas, y decimos, che, esto no se entiende. Eh, y no necesariamente más líneas de código significan más complejidad también. Hay que tener en cuenta que a veces un framework nos simplifica cosas y con 2, 3 líneas de código resolvemos algo, pero por detrás tenemos que saber 12 cosas em, para saber qué está haciendo, porque a veces cuando hay un problema, ahí viene el tema, digamos, de decir, che, eran 3 líneas, pero al final es un problema. Y acá, esto es súper importante, la complejidad la percibe quien lee, no quien lo escribe. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros escribimos tenemos un montón de contexto, investigamos la tarea, hablamos con expertos del dominio, hablamos con los managers, hablamos con gente de gestión de todos lados,
Y eso tenemos un contexto. Y a veces abreviamos cosas, simplificamos otras que nos parece útil en ese momento, pero la verdad es que lo importante es quién lo lee después. Y el que lo lee después puede ser nuestros compañeros o nosotros mismos en un futuro, donde ya la información que en ese momento que lo creamos ya no existe más o no nos acordamos más. Entonces, puede pasar que uno crea que el código que hicimos es simple, pero viene un compañero y la verdad que cuando lo vemos que lo lee no entiende, hace muchas preguntas y demás. Por más que nosotros hayamos ponido onda y una buena intención, no significa que hayamos hecho algo simple o fácil de entender. Entonces, es muy importante decir que el trabajo nuestro no es escribir código que solo uno puede mantener, sino que otros también lo pueden hacer. No toda complejidad pesa igual. ¿Qué significa esto? Que si todos sabemos que en algún lado del sistema hay algo que a lo mejor es súper complicado o súper difícil de leer, pero que sabemos que ya funciona y que nadie lo toca. Quizás es algo que surgió en algún momento, es una feature importante o no, pero más allá de eso es como, che, esto está andando y no es algo que necesitemos modificar. No sé, supongamos que es un sistema de subida de archivos y a lo mejor trabajan en alguna lambda o en algún microservicio y demás, y vos decís, no está muy prolijo, está todo medio a bajo nivel o lo que sea, pero una vez que ya se hizo, quizás una vez que terminó esa tarea, no es algo que se vuelva a tocar, porque en definitiva, no sé, valida archivos, sube archivos y descarga archivos, o nos permite leerlo. Entonces, es algo que ya está hecho y que normalmente no vamos a estar tocando en el día a día, por lo tanto no tiene un impacto importante. La complejidad que sí nos importa es la de las partes que se tocan muy seguido. em, Obviamente, si es core de negocio, mucho más importante, pero sobre todo que se toca seguido, digamos, que es algo que tenemos que leer varias veces. Esa es la complejidad que importa en definitiva, porque es donde lidiamos todo el tiempo. De esto podemos derivar eh, una fórmula informal, si se quiere decir, que es que la complejidad total del sistema es igual a la complejidad de cada parte ponderada por la frecuencia con la que alguien necesita trabajar en ella. Entonces, aislar una complejidad en un lugar que nadie toca, quizás es casi tan bueno como eliminarla, que era una de las opciones que tratábamos de hablar en el capítulo anterior. Y hablamos de que había tres síntomas. Amplificación de cambios, donde un cambio simple necesariamente implica tocar otros muchos lugares. Carga cognitiva, necesitas demasiado contexto en la cabeza al mismo tiempo para entender o resolver algo. Incógnitas desconocidas, donde no sabemos lo que no sabemos, que habíamos hablado que es la peor de las tres. Acá lo que vamos a tratar de hacer es mostrar algún ejemplo concreto, como para bajar un poquito más esta idea y que ya nos vaya quedando, porque es el puntapié, tanto estas tres efectos como las dos causas principales de dependencia de oscuridad, van a ser un pilar, digamos, de todo lo que vengan adelante. La primera es amplificación. Y acá hay un ejemplo simple, pero esto seguramente lo pueden traspolar a cualquier otra parte del sistema, o propiedades o clases, donde vemos tres componentes, más allá del lenguaje en particular, que vemos que tienen un background color que es el mismo, en definitiva. Pero acá puede haber muchos más componentes, quizás hay, no sé, todo el color del sitio es negro, azul o este color de hexadecimal, pero está distribuido en cada uno de los componentes hardcodeado ahí a mano. Entonces, si nosotros queremos cambiar el color del sitio de blanco a negro, tenemos que ir a estos tres componentes en el ejemplo, o al 100, o a los que sea en nuestro sistema, y ni hablar que a veces vamos a ver que, por ejemplo, el footer tiene también una propiedad color, que nosotros podríamos decir, che, si el fondo es blanco, no sé, el texto es color azul, y se leía. Entonces, indefectiblemente, este color depende del background color, ¿sí?
Entonces, ya de por sí tenemos una dependencia ahí. Entonces, para mejorar esto, van a ver que a lo mejor tomar esta decisión de diseño es mucho mejor que la anterior, porque tenemos constantes o variables, en definitiva, más allá de esto que están en JavaScript, em, donde acá tenemos un tema, definimos el color primario y el texto, el color que tiene el texto sobre ese color primario. Entonces ahora, si vos decís el color primario es negro, sabes que inherentemente tenés que cambiar el text on primary porque está muy cerca y lo podemos ver. Entonces, de mínima nos va a dar duda y decir, che, bueno, si cambio uno tengo que cambiar el otro. Pero lo hago en un solo lugar. Y todos los componentes que lo utilicen inmediatamente van a funcionar. ¿Sí? Entonces acá contenemos la amplificación de cambio. Otro ejemplo puede ser carga cognitiva. Este código que te obliga a saber demasiado. Supongamos una función de process payment que recibe mm, una colección de datos. Esto en PHP es muy común. eh, que este tipo de estructura de datos no tiene tipado. Entonces, porque PHP no tiene colecciones ni tiene tipos genéricos. Entonces, la mayoría usan el tipo array, digamos, que obviamente es una caja de Pandora. Después hay anotaciones estáticas y demás que nos pueden ayudar, pero para el ejemplo que se entienda en este caso necesitamos adivinar varias cosas. Quizás que el data amount va en centavos y no en pesos, que si falta una key en potencia se duplican los pagos al reintentar, saber que un estado pending requiere que hagamos pooling de datos después. La función ya se loguea sola, no la loguees vos. Quizás un montón de cosas. Entonces, para esto, por ejemplo, vamos a proponer una solución con un poco más de tipado, donde los tipos hablan por uno mismo. Vamos a ver que tenemos un Payment Gateway, que si quiere hacer un cargo, en definitiva, o hacer una compra, necesita una Payment Request y devuelve un resultado. ¿Sí? Donde vemos que la petición recibe por lo menos dos atributos. Uno es un tipo money y el otro una key de idempotencia. Entonces nosotros ya sabemos, por ejemplo, el problema anterior de decir, che, están centavos y más. Bueno, todo este value object, que es money, es una clase que en definitiva va a pedir, esto es porque es un patrón muy común, va a pedir la moneda, por ejemplo, ARS, USD o euros. Obviamente va a tener validaciones, es decir, che, solo permitimos este tipo de monedas. Y después el valor, de decir 100 euros, por ejemplo. Entonces, uno ya se asegura con esta interfaz y con este tipo de que acá ya tenemos moneda y monto juntos. Y obviamente tendrá un montón de validaciones dependiendo del negocio que tengamos. Lo mismo con la key de potencia, tendrá un formato y demás que lo valida la propia clase. Entonces nosotros cuando llega, ya sabemos que todo eso existe y ya el IDE eh, nos ayuda, digamos, a decir, che, lo que pasaste está bien, no sé, si pasaste libras esterlinas no está permitido, etc. Entonces, esto ya lo cambia, porque comparado con el diseño anterior, que había que suponer y adivinar no solo propiedades, acá ya de por sí tan explícitas al estar en una clase, antes había que adivinar si el conjunto de datos tenía una key que era mount, otra key que era, no sé, status, etc. Acá el diseño nos ayuda un poco a entender cómo utilizarlo y qué cosas vamos a obtener de afuera y qué vamos a devolver. Por tanto, acá la conclusión es que el diseño reemplaza la documentación. Si los tipos y los nombres dicen lo que la función necesita, no hace falta un comentario que lo explique o andar adivinándolo. Y la tercera es las incógnitas, una dependencia que nadie ve. Y acá damos un ejemplo donde, muy parecido al primero, donde decimos, che, el background de un banner es de este color, y después tenemos un énfasis color, que esto puede estar obviamente, en otro componente, como ponen acá en el comentario. El tema está en un archivo y esto está en otro componente. Pero
lo más curioso de esto es que este énfasis color es un tono más oscuro del color del banner, ¿sí? Pero está hardcodeado y es una dependencia que solo la sabe quien la hizo. Y por eso dejó el comentario probablemente. En definitiva, este énfasis color para ese special offer depende, para que se vea bien, del banner background, ¿sí? Y esto es tremendo porque esto lo sabe no solamente que está en un comentario, que tranquilamente alguien podría decir porque hay un comentario, lo elimina, lo cambia, lo que sea, o podría estar desactualizado y decir que este ya no depende del banner, sino que depende de otro, lo cual sería peor. Eh, pero esto puede quedar desincronizado, no hay nada que te avise en ningún lado, o sea, cambias el banner y no te enterás, solamente hasta que un usuario diga, che, no se lee nada, blanco con blanco, por ejemplo. Eh, y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Una solución es hacer visible lo que está implícito. Podemos decir, tenemos la variable banner y después hacemos otra de énfasis color, pero que depende de la otra variable. Entonces, acá ¿qué hacemos? Invocamos a la otra constante y lo que hacemos es la hacemos más oscura en un 0,2. ¿Sí? Esto es como para que se note la intención de lo que se estaba haciendo. Y ahora es explícito. Y el compilador ya te lo muestra y en definitiva ya entendés que este depende del otro y no tenés que andar adivinando o dejando comentarios. ¿Sí? Como veníamos diciendo, con la amplificación al menos sabés lo que tenés que tocar. Es tedioso, como veíamos, de cambiar en 7 lados lo mismo, pero seguro. Con carga cognitiva sabés que tenés que aprender, pero obviamente tiene un costo, pero es manejable. Pero con las incógnitas desconocidas no sabemos, no tenés cómo saber si el cambio que hicimos hace que algo explote en producción en otro lado. Como esto, de decir, che, cambio el background color porque lo pidieron. Y nos olvidamos que hay otras variables que dependían de eso y que parten a lo mejor los colores del tema y la legibilidad del mismo. Las dos causas que vimos son, esos son como, o sea, las tres anteriores son efectos y las dos causas principales son un tema de dependencias y de oscuridad, que vamos a ver un ejemplo de cada una. Dependencias, un pedazo de código, ¿qué pasa? Que una dependencia existe si un pedazo de código no se entiende ni cambia en aislamiento. Eh, y no tratamos de eliminarlas, son inevitables de alguna manera porque es muy extraño que algo funcione sin una dependencia de otra cosa. Siempre va a existir algo mínimo. Si no es como justamente un sistema es una interconexión de distintos tipos de factores que llegan a un final o un objetivo común. Lo importante es tratar de hacerlas obvias y simples, como hicimos con el ejemplo anterior. Las buenas dependencias, el compilador las verifica. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Y en el caso de la oscuridad, la información importante que no es evidente es justamente esto. La oscuridad te impide esto. Es como, che, es importante saber que esta variable depende de la otra. Y como vimos en el ejemplo anterior, no se hace evidente. Después podemos tener nombres genéricos, unidades sin especificar, números mágicos sin contexto. Todo esto es una parte de oscuridad. Y la peor combinación, como vimos anteriormente, es una dependencia oscura, que es justo el ejemplo que vimos antes. Es, che, esta variable dependía de la otra, pero eso estaba en la cabeza de quien lo creó. Y en un comentario, que puede ser que esté mal o que se elimine. El ejemplo acá que doy es de dependencia, es uno de donde el orden importa, pero nada lo dice. Si nosotros tenemos la función esta de la izquierda, vemos que recibe un nombre y distintos tipos de atributos, pero vemos que cuando se usa, ¿qué pasa? Ponemos nombre, Ana, y acá ponemos el email e ingeniería. Ingeniería es como el departamento y admin es el tipo de usuario que es. Pero vemos que acá en los parámetros estaba invertido. Lo que pasa que acá el compilador no nos avisa nada, el IDE tampoco, porque en definitiva pide que son strings. ¿Cuál es una solución simple para esto? Y obviamente se puede aún así mejorar más, pero vamos a verlo acá a la derecha. Es crear una interfaz que esté tipada.
También podríamos tipar el email, obviamente, poner un value object para que haga validaciones, en el nombre también, depende de las condiciones que tengamos de negocio. Pero acá es fácilmente visible de decir, esto probablemente sean enumeraciones o la estructura de datos que tengamos en el lenguaje, donde decimos, che, departamento acepta, no sé, ingeniería, producto, ventas, marketing y finanzas. Y acá en tipo de usuario, admin y usuario estándar, ¿sí? Entonces, claro, no, cuando pasemos el parámetro, en este que acepta admins y user, no vas a poder poner ingeniería. Entonces, fíjense cómo el tipado, y por eso TypeScript es importante acá en el caso de JavaScript, eh, nos ayuda, digamos, y lo hace evidente que va en cada lugar. En el caso de la oscuridad, acá lo podemos ver en el ejemplo, en el antes del lado izquierdo, donde vemos que hay un T y un D que dice igual a T más 86.400. Acá pasan varias cosas. Primero no sabemos qué es T. O sea, a priori es un timestamp de Unix, en qué medida está, qué significa. Y después tenemos uno que es D, que tampoco sabemos qué es, porque no solo tenemos que saber qué era T, sino que debemos saber qué es 86.400, porque esto es un número, que obviamente ese número no sabemos, digamos, de qué trata. Uno después, en realidad, por costumbre, se da cuenta que esto es, en definitiva, un día en segundos, pero podría no serlo. Y alguien podría decir, no, son, no sé, milisegundos o, no sé, horas, lo que sea. Pero es algo que está implícito. Nosotros acá sabemos que es, bueno, 60 por 60 por 24. Pero ¿por qué hacer esto? Y hacer que alguien piense y diga, uy, tengo que ver la firma del time, ver qué devuelve, a qué unidad se le puede sumar, entonces se lo pongo acá. A hacer esto del después. Que resulta que el T es el now. Acá tenemos una clase que es el datetime immutable, que te da, cuando la instancias, te da el momento actual. Y nosotros lo que queríamos era una fecha de mañana, en definitiva, a la misma hora. Entonces, ¿qué hacíamos acá? El now más un día. Entonces, si hoy son las 10 de la mañana, el now va a decir 10 de la mañana del 26 de abril en este caso, y el mañana va a decir 10 de la mañana, 27 de abril. Y está mucho más explícito y no hacemos pensar tanto al que está leyendo el código, porque es un cambio mínimo que no cuesta nada. Una analogía acá para entenderlo y salir un poco de la parte nuestra del código es sistema de cables que puede tener uno en la casa. La mayoría de las veces, si está bien hecho, a lo mejor están etiquetados. No sé, en una facultad nosotros teníamos canaletas donde tenían una etiqueta de qué significaba cada uno de los cables. ¿Por qué? Porque lo habían armado a conciencia. Los puedes seguir con la mirada, es fácil de ver a dónde llegan, qué hacen. Pero a veces pasa que otros están escondidos en la pared sin un plano, todos mezclados, lo cual lo hace peligroso de modificar, porque obviamente podemos tener un problema al equivocarnos al cortar o hacer un cambio y hacer bolsa todo. Y en software, una dependencia, la diferencia que tiene con la analogía es que una dependencia puede existir solo como convención implícita en la cabeza de alguien que ya no está en el equipo. ¿Qué es lo que vimos antes? Vos decís, la, la dependencia del color, del énfasis color, o del color del texto que depende del background. Esa dependencia es implícita, o sea, y está en la cabeza de quien lo generó. Y quizás ese que lo generó ni está más. Entonces se vuelve un lío eh, porque no hay un cable el que buscar. Tenemos que andar adivinándolo, porque no hay nada que lo linkee en el código, digamos. O sea, es como, miramos y decimos, no, esta dependencia no tiene nada que ver. Y lo del color quizás hasta es visible porque un usuario puede decir, che, la verdad que no se lee nada en texto este. Eh, pero a veces nos pasa que variables de backend dependen una de otra o una clase de otra, pero que no está explícito, y es un lío de adivinar eso.
Y lo importante es entender que esto se acumula grano a grano. La mayoría de las veces nosotros decimos, es un solo caso especial más, no vale la pena refactorizar por esto en este momento, más tarde lo limpiamos. Pero no es que sepamos que un grano en particular causa el problema, sino que después de miles de estos problemitas que creíamos que eran inofensivos, cada uno de estos cambios termina navegando entre decenas de dependencias y oscuridades acumuladas. Es decir, somos conscientes que después de mucho tiempo, en algún momento, esto falla. O sea, veníamos acumulando cosas que no queríamos hacer, cambios chiquitos, y lo que terminó generando es una bola de nieve donde eh, de pronto se volvió todo más complejo. ¿Y cuándo lo notamos esto? Y cuando algo que debería ser simple nos termina llevando horas. Cuando nos termina siendo difícil modificar, difícil de entender, en ese momento de a poco nos vamos a ir dando cuenta que cada vez empeora más. Entonces esto es algo que lamentablemente va apareciendo gradual y no tiene un punto de quiebre donde decís, uy, acá me la mandé, tengo este commit, de a partir de acá es complejo. No, es algo que se fue acumulando y que en un momento termina explotando. Entonces, lo importante que acá que también se pueden llevar es que cada cambio que hagamos, dejemos el código un poco mejor. Esto se llama la ley de Bob Scout, muy conocida así en la jerga de software, donde es tratar de dejar el lugar un poquito mejor de lo que lo encontramos, o de mínima, no empeorarlo. No se trata de hacer un refactoring heroico, digamos, una vez al año, de decir, no, ahora hice esto y anda todo bien. Sino decir, todos los días, che, encuentro un nombre de variable que no se entiende, lo cambio. Encuentro un nombre de función que se puede mejorar, perfecto. Esta función se puede separar en 3 funciones privadas para que se entienda mejor, como vimos en el otro capítulo, el ejemplo de Process Payment, perfecto. Y esos cambios pequeños son mucho mejor, eh, porque son fáciles de hacer, no hay que justificarlos, no hay que ir hablando, y vamos dejando cada día, cada uno de nosotros, algo un poco mejor. Obviamente, todo el equipo tiene que tener la misma filosofía. De nada sirve ser 1 contra 5, donde generan más caos hoy en día, sobre todo con IA, que se genera mucho más código. Obviamente el código va a tender a entropía o a dificultad y a complejidad, mucho más de lo que uno está haciendo bien. Yo creo que para llevarnos es que la complejidad la define quien la lee, no, no lo que hace el sistema, lo que le cuesta a otro cambiarlo. O sea, un compañero que lo ponemos y decimos, si no le cuesta, sabemos que hay menos complejidad, si le cuesta, sabemos que hay alguna complejidad inherente. Que hay 3 síntomas y 2 causas, que ya las vimos en los 2 capítulos. Y diagnosticar el síntoma te dice dónde duele, identificar la causa te dice qué arreglar y que se acumula grano a grano. No hay un momento de quiebre, hay una degradación gradual que requiere disciplina constante. Eso es todo. Muchísimas gracias. Chau, chau.